Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba para plantear los requisitos que debe tener un calendario. Pues sí, primer podcast del año y aunque ya está un poco empezado, casi estamos a finales, la segunda mitad del mes de enero, está claro que este episodio yo tenía la intención de haberlo sacado antes. Pero bueno, el podcaster propone y la vida dispone. Es lo que hay. Y como decía en la introducción, en este podcast quería compartir con vosotros los requerimientos, los planteamientos, los requisitos que tengo en cuenta a la hora de elegir un calendario para el año. Y es que este tema me lleva un poco de cabeza porque los planteamientos que hago, el tipo de calendario que busco, no lo encuentro mucho, la verdad. Por cierto, ¿a vosotros nos pasa que a veces se os traba una palabra como que la tenéis grabada de una forma distinta a como tiene que ser? O sea, eso a mí me pasa con requisitos. Tengo que poner toda mi atención para decirla bien, porque si no, diría requisitos y creeríais que estoy hablando de quesos revenidos o algo así, pero no es el caso. Bueno, no nos vayamos por las ramas y volvamos al tema. Elegir un calendario. Qué tema, ¿eh? Y es un tema además que es relativamente habitual entre cierta rama del podcasting y en la que tienen varios calendarios de cabecera. Calendarios de todo el año, calendarios, bueno, pues con distintas características y métodos. Ciertamente es importante elegir bien el calendario, porque al fin y al cabo va a ser algo que te acompañe durante todo el año y si no estás a gusto, es algo que haces a disgusto, con cierta fricción, pues bueno, ese mal pesar se va a ir acumulando mes a mes y al final vas a llegar a diciembre deseando tirarlo a la papelera. Y no es el objetivo. A ese respecto, el calendario del que os vengo a hablar es el típico calendario anual. El de pared, ¿vale? No me refiero ni a los calendarios que la gente suele tener en su mesa, ni a esos calendarios de taco que vas pasando un día detrás de otro y cada día tiene pues, una cosa distinta, o tampoco a esos calendarios anuales que son muy populares entre ciertos podcasters, en donde ves el año entero de un vistazo. No, os hablo del calendario, digamos, típico, ¿no? El que tienes en la cocina y cada mes es una hoja. Y dentro de esos, el calendario clásico, el calendario que cogerías por defecto si piensas en un calendario de este tipo, es el típico calendario de cuadrícula, por decirlo así. Ese en el que tienes un rectángulo dividido en cuadrados y cada cuadradito de esos es un día, ¿vale? Se corresponde. Normalmente esta cuadrícula pues tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el día en el que empieza, que corresponderá con un día de la semana, ahí empieza la cuadrícula y va poniendo los siguientes cuadros. En este tipo de calendario, el espacio que tienes para poner las cosas es básicamente eso, el espacio que te da ese cuadrito. Y aquí venimos con el primer requisito. Si os dais cuenta, os he dicho que la semana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, empieza el lunes. Y ese es mi primer requisito. La semana tiene que empezar el lunes. Parece una tontería, sobre todo si siempre compras los calendarios aquí, en España, pero no tiene por qué ser tan habitual, ¿vale? Sobre todo si compras calendarios un poco más especiales, que te puedes encontrar que la semana empiece en domingo en otras culturas, ¿no? Como la anglosajona. Así que ese es mi primer requisito. Que la semana empiece el lunes. El segundo requisito tiene que ver con lo que os decía de lo que piensas habitualmente por un calendario de pared, ¿no? Lo que os decía de esa cuadrícula, en la que al final cada día es un pequeño cuadro y ahí ese es el espacio que tienes para poner todo lo que tengas en ese día. Y bueno, si eres una sola persona, eso a lo mejor no está tan mal. Pero estamos hablando de una familia, de varios, y cada uno tiene sus propias actividades o sus propios eventos, eso se puede hacer bastante
corto, bastante pequeño, a poco que te pongas. Entonces, por eso, mi requerimiento es que el calendario que yo quiero no tenga ese formato de cuadrícula. En el calendario que yo quiero, cada día tiene que ser una línea. Tiene que ocupar una línea. Eso hace que el calendario sea más largo que ancho. Obviamente ya no necesitas más espacio para los días porque cada día va a ocuparte pues todo el largo de la página. Y por lo tanto ocupa, digamos, más. En los calendarios habituales que tenéis todos en la cabeza, en lo que estáis pensando, tienes una foto muy bonita, seguramente arriba, de lo que tú prefieras. Si te lo ha regalado el banco, pues a lo mejor es una foto de pues un paisaje o algo similar, o puede ser de tu equipo de fútbol favorito. Y debajo la cuadrícula con los días. En el calendario que yo estoy buscando, eso no es así. Y todo ese espacio que ocuparía foto y cuadrícula está ocupado por los días. Y cada día es una línea que ocupa todas las entradas del calendario. O, como podéis imaginar, en este caso la imagen es casi inexistente o muy pequeña. Y no es lo más importante. Al final, a ver, no entiendo a la gente que le gusta la imagen del mes y al final le ayuda a levantarse o a seguir con el día a día de alguna forma, pero creo que, por lo menos yo me planteo que en el calendario es más importante lo que ocurre en los días del mismo que la foto que haya en ese mes. Así que aquí la foto es mucho menos importante, apenas es un pequeño dibujo que hay encima de los días. Este requerimiento, como os podéis imaginar, hace que se reduzca enormemente la cantidad de opciones de calendarios entre los que puedo escoger. Es incluso posible que algunos estéis pensando que nunca habéis visto un calendario de este tipo. Pero existen, vaya que sí existen. Por ejemplo, hay una marca que es muy clásica de calendarios, como es Finocam, que tiene este tipo de calendarios que son estrechos, muy alargados, y que son como para colgar detrás de una puerta. Yo esos los tengo asociados mentalmente siempre a detrás de la puerta del escobero, en donde tenían el típico, en casa, estaba el típico calendario de El Santo, que a lo mejor seguramente a algunos de vosotros os traiga recuerdos. Pero bueno, volviendo al tema, como decía, estamos hablando de un calendario que tendría el tamaño habitual de los calendarios de pared, pero que apenas tiene dibujo y que los días son una línea. Entonces, como decía, mi primer requisito es que la semana empiece el lunes. Mi segundo requisito, que cada día tiene que ocupar una línea. Claro, ¿para qué quiero que cada día ocupe una línea? Y es que aquí es donde viene mi tercer requisito. Quiero que por cada una de esas líneas haya 5 columnas. 5 columnas porque es mucho mejor para apuntar los eventos del día. De esa forma, en casa somos 3, ¿vale? Podríamos decir, con 3 columnas te vale, Roberto. Sí, podría vivir con 3 columnas. Pero prefiero 5. Y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, como digo, las 3 primeras columnas serían las de los integrantes de la familia, papá, mamá y el niño. Y ahí, en vez de tener el espacio pequeño de una cuadrícula que tienes en un calendario habitual, tendrías pues todo un cuadro prácticamente para los eventos de cada persona. Y si alguien tiene un evento a la vez que otro, o sea, si hay eventos que coinciden, no pasa nada. Cada uno va en su columna y quedan perfectamente aclarados y detallados por persona. Y luego las otras 2 columnas, personalmente, las quiero para organizar las comidas y las cenas de la semana. O sea, yo intento, no siempre lo consigo, los fines de semana plantear qué es lo que vamos a comer y cenar esa semana y lo escribo en esa columna, la cuarta y la quinta columna, ¿no? Lo que vamos a comer y cenar. Es una forma de organizarse y todo eso está en un vistazo, en el mismo calendario, al lado de los eventos de cada uno. Bueno, a mí es lo que me ayuda y por eso mi requisito es que haya 5 columnas. Y
vamos con el cuarto requisito, que es que tenga un sobre. A ver, ¿qué quiero decir con lo de sobre? ¿A vosotros no os ha pasado que tenéis que hacer un análisis en el médico o que tenéis que llevar un papel a algún sitio en una fecha o tenéis unas entradas para un concierto o similar y no sabéis dónde dejarlas? Todavía quedan unos días, en algunos casos puede que incluso queden meses y pero, claro, lo vas a dejar en algún sitio y si tu mente es como la mía, seguramente cuando llegue el momento de necesitarlo no te vas a acordar exactamente del sitio donde estaba. Entonces, por eso yo agradezco que mi calendario tenga un sobre en la parte de atrás, detrás de todas las páginas de los meses, digamos, en la base del calendario, lo que va pegado a la pared, en el que haya un sobre, el papel esté vuelto sobre sí mismo y esté sobreparado para que yo ahí pueda dejar todos esos papeles, entradas, recetas para análisis, etcétera, que tengo que usar más adelante. Entonces, cuando yo estoy revisando el calendario y veo que llega un evento en el que he apuntado que voy a necesitar, por ejemplo, llevar el papel del análisis, sé que puedo acudir a la parte de atrás del mismo calendario y sé que voy a tener ahí lo que voy a necesitar usar. Así que, por eso, es por lo que mi cuarto requisito es que el calendario tenga un sobre, un lugar donde dejar los papeles, etcétera, que vas a necesitar más adelante. Y, por último, mi quinto requisito es que el calendario esté preparado para colgar. O sea, que yo en la cocina tengo un pequeño gancho y quiero que el calendario tenga suficiente sitio, tenga un avalorio, una hendidura, lo que sea, suficientemente grande y suficientemente fuerte para que yo pueda colgarlo y pueda ir pasando los meses y eso no se rompa, etcétera. Porque una cosa muy habitual que pasa con los calendarios que tienen me vas a perdonar la expresión, un agujerito de mierda en el que le pones el susodicho alcayata, el susodicho sitio donde lo cuelgas, y a medida que vas pasando los meses ese agujerito se va dando de sí y al final acaba cayéndose el calendario, rompiéndose, vamos, que es un pifostio. Y francamente prefiero ahorrármelo, prefiero que eso tenga algo de más entidad, una arandela, un mecanismo, que se quede ahí enganchado el calendario en la pared y yo tenga seguridad de que eso no se va a caer en 4 días. Y bueno, esos son mis 5 requerimientos, mis 5 requisitos que debería tener un calendario. Os los voy a repetir, ¿vale? Ahora de una pasada. Primer requisito, que la semana empiece el lunes. Segundo requisito, que cada día sea una línea. Tercer requisito, que tenga 5 columnas. Cuarto requisito, que tenga un sobre para poder guardar cosas. Y el quinto requisito, que esté preparado para colgar. Yo he pasado, como todos, por todo tipo de calendarios. Calendarios muy bonitos, con unas fotos preciosas, calendarios que tenían frases motivadoras, calendarios que eran pequeños, con el agujerito de papel que os digo que se rompe a la mínima, etcétera, etcétera. Pero una vez tuve el calendario que cumplía estos 5 requisitos y que me hizo ver que ese era el tipo de calendario que yo quería y que me valía. Pero nunca lo he vuelto a encontrar. Entonces este episodio es como una llamada al vacío, un grito de ayuda a ver si alguno de vosotros puede conocer ese tipo de calendario y me puede ayudar a volver a encontrarlo. Lo que he encontrado, por ejemplo, este año para poder colgar en la pared, llega a cumplir algunos de los requisitos, pero no todos. Os cuento. Para empezar, el que he encontrado es un calendario que está en inglés. Y, curiosamente, la semana empieza en lunes, no empieza en domingo, que era el miedo que tenía, la verdad. Pero no, empieza en lunes, eso sí, pone Monday, Tuesday, ¿sabes? Bueno, ya sabéis, seguro que habláis inglés mejor que yo. Por cierto, para poder encontrar este tipo de calendarios,
tengo que hacer una búsqueda, normalmente en los sitios Amazon, etcétera, tengo que hacer una búsqueda que no es por calendario, sino por lo que se llama como organizadores familiares. Que no sé por qué, porque al final son calendarios, pero bueno, supongo que es por lo que os he dicho, del tema de las columnas. Que el hecho de que tenga columnas se plantea pues para la organización familiar. Y curiosamente, muchas de las opciones que me salen son de calendarios alemanes. Se ve que el tema de la organización alemana es más que un mito. Y precisamente al respecto de las columnas que os decía, ahí también he tenido que hacer una concesión. Como os digo, me gustaría que tuviese 5 columnas. El calendario que he cogido tiene más pijadas, no solo es el calendario, tiene al lado como unos post-it, etcétera, para apuntar la lista de la compra o para apuntar cosas que hay que acordarse. Y entonces ese espacio lo sacrifican y solo tiene 4 columnas. Bueno, me sirve para organizar las cosas de los 3 de la familia y para plantear las comidas, que realmente es el tema más principal, ¿no? A la hora de organizar la alimentación de la semana. Y las cenas, bueno, ya son más genéricas. No voy a decir que es a lo que salta, pero sí que, bueno, hay menos opciones. Luego hay otro requisito al que he tenido que renunciar y es el tema del sobre. No está disponible el sobre en el calendario que he elegido ni en ningún otro calendario que haya encontrado. Así que, bueno, me toca pegar con celo a la base de detrás del calendario, que es como un cartón más duro. Pues ahí pego con celo, yo qué sé, los análisis o papeles que tengo que llevar a algún sitio, etcétera. Y poniéndole un post-it por debajo para que salga, indico lo que es. Y así cuando llega el evento, sé dónde lo tengo y cómo lo puedo coger. No es la mejor solución, pero es una solución a falta del sobre que yo necesitaría. Y luego el quinto requisito es el tema de que esté preparado para colgar. Y este lo está. Al final tiene como unas arandelas por arriba. Es el típico, bueno, pues así como estilo de anillas. Y puedes pasar los meses y se quedan atrás. Y eso queda agarrado arriba. Pero como digo, tiene más pijadas a la parte del calendario. Es el calendario y los papelitos para la lista de la compra, etcétera. Lo que hace que el calendario lo cuelgues y no quede equilibrado. Hay una parte que pesa más y entonces se va de un lado. Así que bueno, con Blu Tack he tenido que pegarlo por detrás para que aguante correctamente sin moverse y sin estar torcido. Que no sé vosotros, pero a mí ver un calendario torcido me da toque. Y eso es todo. Esos son mis requisitos para elegir un calendario anual. Ya me han hecho saber varias gente que tengo la cabeza muy mal por darle tantas vueltas a lo que normalmente no se le da tantas vueltas, que es ¿qué calendario coges? Pues el del banco, ¿cuál vas a coger? Y como decía antes, esto es una llamada de auxilio, un mensaje en una botella, a ver si por casualidad alguno sabéis dónde está ese calendario soñado que una vez tuve y que nunca más he vuelto a encontrar. Y bueno, aquí acaba este episodio, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza, que como veis ha dado bastantes vueltas, y que ahora está en la de todos vosotros. Estoy seguro de que ya no vais a ver el calendario de pared de la misma forma. Pero bueno, que si esto os ha gustado, tratadlo bien y compartidlo. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto.